El Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Después dijo a Pedro: sígueme. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vemos que Jesús, en un tercer encuentro después de su resurrección y después de haber comido con sus discípulos, le hace unas preguntas claves para toda, que van a repercutir en toda la historia de nuestra iglesia, que unas preguntas que tienen fundamento, porque va a ser estas preguntas la base, como se dice, para la gran misión que Jesús pondrá en las manos de Pedro. Y vemos que Jesús le hace estas preguntas sabiendo cuál iría a ser la respuesta de Pedro. Jesús ya lo sabía, pero quería hacerle esa pregunta como una confirmación. Perdón. Podremos imaginarnos a Pedro después de la resurrección del Señor con la gran emoción de poder tener al Señor con ellos después de tan terrible sufrimiento de su pasión y su muerte de cruz. Y muy aparte, la sensación de remordimiento en su interior aún quedaba, esa sensación en su vida de haberlo negado 3 veces, Podría decirse que Pedro estaba deseoso de tener un encuentro con Jesús, explicarle por qué lo había negado, pedirle perdón, postrarse ante sus pies y tener ese encuentro con el amado, Y llegó ese momento en que Jesús, tomándolo aparte, mantiene este diálogo que hoy nos trata el Evangelio, Estas 3 preguntas, estas 3 veces que Jesús le dice: ¿me amas, ¿Me amas? Así como Pedro a la pregunta del sumo sacerdote lo negó 3 veces,
Jesús en esta vez, en su diálogo con Pedro, cuando le dice que Pedro, ¿me amas? Le repite 2 veces más. Ante la pregunta de Jesús, Pedro recuerda la magnitud de su pecado. Al mismo tiempo reconoce el ofrecimiento, al mismo tiempo que el ofrecimiento de Jesús, que en el ofrecimiento que Jesús le hace, reconoce el perdón en sí, ¿no? Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Aquí vemos que en la primera respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos, y le sigue insistiendo, ¿no? Cuida mis ovejas. Apacienta mis ovejas, ¿no? Su rebaño, su iglesia. Estaba Jesús encomendándole a aquel que un día lo negó 3 veces ante el sumo sacerdote. A él estaba diciendo, poniendo en sus manos, dice, ¿no? Que Pedro en sí encontró en esta pregunta, en esta recomendación que Jesús le hace, que apacienta mis ovejas, encontró un perdón, una cura, una limpia de sus pecados. Se siente en sí fortalecido por la vida divina de Dios y entiende Pedro que su misión es compartirla y llevarla a los demás. Entiende la gran misión que Jesús estaba poniendo en sus manos. ¿Me amas más que estos? Jesús lo está confirmando en su amor. Sabía que Pedro amaba, era capaz de amar y llevar a cabo la gran misión. Jesús lo sabía y sabía que ese amor lo haría capaz también de cuidar de los demás, de cuidar de su rebaño, ¿no? Por eso que deja su iglesia en sus manos. Así es, queridos hermanos, Jesús pone en las manos de Pedro cómo es. Solo Dios sabe por qué esta decisión en aquel que un día lo negó, porque Jesús sabe el corazón, sabe lo que hay en el fondo de cada corazón. Él nos conoce más que nosotros mismos. Sabía que Pedro era el ideal para esa misión. Él sabía en quién ponía su iglesia, en quién dejaba a cargo su iglesia, ¿no? Y vemos también aquí cuando Jesús le dice, ¿no? Cuando eras joven tú mismo te ponías el cinturón, ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Vemos aquí que habla en sí de la muerte que les sucedería a él y a Juan, ¿no? Vemos aquí que Pedro muere en Roma, ¿no? Muere crucificado, igual que Jesús, crucificado con la cabeza hacia abajo, ¿no? Y también que Pedro, después de muchos años, también tuvo una muerte ya de viejo, ¿no? Que la gente pensaba que él no iba a morir, que iba a vivir hasta que Jesús regresara, ¿no? Pero él murió, ¿no? Rodeado de los discípulos, ¿no? Así es, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de esta gran misión, la misión que es como quien dice, la base de nuestra iglesia, de nuestra fe, en quien que Jesús puso su iglesia, en quien puso esta obra, ¿no? De quién iba a dirigir la iglesia cuando él ya no estuviera, quién iba a dirigir, quién iba a ser la cabeza de la iglesia, ¿no? Así es, queridos hermanos, y agradezco por escucharme. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy.
Los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les agrada, o poner sus comentarios si desea. Clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Suscríbete si aún no te has suscrito. Invitemos a otros a que también escuchen la palabra de Dios, escuchen el Evangelio, compartamos la palabra de Dios, llevémosla, hermanos, allá donde es necesaria, donde nadie lo conoce, allá donde es necesario porque falta Jesús, queridos hermanos, donde falta la presencia de Dios, donde necesitan de que Dios esté presente en la vida de aquella hermana, de aquel hermano que no conoce, que no acude no clama a Dios en su necesidad, en sus tribulaciones, en su vida propia, en cada momento, ¿no? Hay que llevar, nosotros todos estamos llamados a ser mensajeros de la buena nueva, queridos hermanos, no olvidemos esto y no tengamos vergüenza, defendamos nuestra fe y recordemos siempre que tenemos un Padre Dios que nos ama, que somos su creación perfecta, que somos su creación amada, que desea compartir la vida eterna, la gloria con nosotros junto a su Hijo. Les deseo que tengan un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.